Una de las joyas más increíbles de Zaragoza es la Santa Capilla del Pilar, una maravilla absoluta del barroco europeo. Pero, ¿cómo surge y por qué nos interesa hoy? Bueno, pues nos interesa sobre todo por una razón, por su cúpula y las pechinas que la sujetan, que están pintadas por Antonio González Velázquez. ¿Os acordáis que estamos haciendo visitas a la exposición sobre la estela de Corrado y Quinto, no? Bueno, pues lo más importante en Zaragoza de esa estela seguramente es esta cúpula de la Santa Capilla. Os voy a contar un poco, pero vámonos mucho tiempo atrás, a ver cómo se llegó hasta aquí. Porque la Santa Capilla es el lugar en el que está el pilar que supuestamente, según la tradición, dejó la Virgen cuando vino a Zaragoza, allá por el año 40. Nos situamos rápidamente. Año 40, 2 de enero, un frío que pela seguramente. Santiago, el apóstol, ha llegado a Zaragoza y ha convertido a 7 personas. Y diréis, pues la birria. Bueno, pues no, porque pensar en los precedentes y situar las cosas en su contexto. Y resulta que en Galicia, es donde venía, había convertido a 1. Entonces, claro, lo de Zaragoza era un éxito sin precedentes. Entonces, ¿qué pasa? Está rezando por la noche a la orilla del río, un poco desmotivado el hombre. Entonces, ¿qué es lo que ve? Bueno, pues que viene la Virgen, viene, porque estaba viva. Se aparecen los muertos, vienen los vivos, ¿no? Bueno, pues según la tradición estaba viva. Entonces llega allí, los ángeles la acompañan, llevan una columna, el pilar, aunque es una columna, pero siempre se le ha llamado el pilar, llevan una columna, la depositan en ese lugar y la Virgen le dice a Santiago que alrededor de la columna construya una iglesia. Bueno, ¿lo hizo o no lo hizo? No tenemos ni idea realmente. Pasa una cosa, bueno, pasan muchas cosas, pero la primera es que por mucho que quisiéramos hacer ahora excavaciones arqueológicas en el Pilar, no nos serviría de gran cosa, porque a principios del siglo XX el edificio se hundía, literalmente se hundía, y se lanzó una campaña que se llamaba El Pilar se hunde. Se inyectaron toneladas y toneladas de hormigón. Aparecieron algunos restos antiguos, pero solo tenemos fotos y están descontextualizados, con lo cual poco podemos entender de aquello. Entonces, ¿Santiago hizo una capilla allí? Pues ni idea, pero ni idea. Luego, mucho más tarde, en el siglo XVIII, cuando Ventura Rodríguez, el arquitecto, hizo la Santa Capilla actual, dice que encontró restos de unos muros y él los atribuyó a aquella primitiva Santa Capilla. Los dejó embutidos dentro de los muros actuales de la capilla. Sí que sabemos que mucho tiempo después, en época visigoda, aquí hubo una iglesia. Y lo sabemos porque hemos encontrado un cancel. Un cancel que es esa pieza que estaba entre el altar y los fieles. Bueno, pues hemos encontrado una parte de un cancel. Y además sabemos otra cosa, y es que en época musulmana permitieron a los cristianos seguir con su culto, pero no les permitieron hacer iglesias nuevas, ni reparar las antiguas. Con lo cual, en época musulmana sabemos que había una iglesia aquí, porque tenemos documentación que lo atestigua. Entonces, ¿qué pasa? Que si había una iglesia tenía que ser anterior, porque ellos no les habían permitido hacer otra. Entonces, bueno, en época musulmana seguimos teniendo esa iglesia. Y sabemos también que cuando Alfonso el Batallador conquista la ciudad, en 1118, debía estar en mal estado. No sería inmediatamente, pero a lo largo del siglo XII se hizo ahí una iglesia románica. Esa iglesia románica se incendió en el siglo XV. Entonces se hizo una mudéjar. Para esa iglesia mudéjar, de la que tenemos representaciones, porque aparece en una vista de Zaragoza del siglo XVI, que es esta que estáis viendo, la que hizo Antonio de las Viñas o Antón van Wingaerde, o algo así, porque no sé exactamente cómo se pronuncia, que era un austríaco que trabajaba para Felipe II y que le pintó más de 60 vistas de ciudades extraordinarias. Bueno, pues aquí se ve una imagen del Pilar. Pero en el siglo XVII, cuando el príncipe Baltasar Carlos estaba en Zaragoza, pues le encargó a su pintor, que era Juan Bautista Martínez del Mazo, el yerno de Velázquez, una vista, no una cualquiera, la vista que él tenía delante de sus aposentos en el convento de San Lázaro, a la otra orilla del Ebro, al otro lado del Puente de Piedra. Pues ahí había un mirador y lo que se veía era esto. Y también se ve el Pilar. Entonces, claro, nos podemos hacer una idea de cómo era. ¿Qué tenemos de aquel pilar? Bueno, pues tenemos sobre todo el retablo, más cosas, pero sobre todo el retablo mayor y el coro, que son dos joyas del Renacimiento. ¿Por qué no se conservó aquel edificio mudéjar? Pues porque los tiempos cambian. Entonces, en 1640 tuvo lugar el milagro de Calanda. ¿Y esto de qué va? Hay unos versos. Miguel Pellicer, vecino de Calanda, tenía una pierna muerta y enterrada, 2 años y 5 meses, cosa cierta y aprobada por médicos cirujanos que la tenía cortada. ¿Qué le había pasado? Bueno, pues que a Miguel Pellicer le había atropellado un carro, le había pasado por encima de la pierna. Entonces, primero lo iban al Hospital de Valencia y luego al Hospital de Gracia de Zaragoza. Entonces, bueno, ese hospital ya no se conserva el nombre, pero el hospital desapareció en los sitios y trasladaron a los enfermos a otro que era el Hospital de Convalecientes. Entonces, se sigue llamando Hospital de Gracia, pero el antiguo, el primero, el del siglo XV, pues ese ya no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el Hospital de Gracia le amputaron la pierna y se la enterraron en el cementerio. A mí esto me encanta, me parece tremendo, porque yo me imagino a todos alrededor de la pierna enterrándola. Pero bueno, el caso es que la entierran allí. Pero un tiempo después, bueno, Miguel Pellicer iba a pedir al Pilar, se frotaba, dicen, el muñón de la pierna con el aceite de las lámparas que hay en el Pilar, que son aquellas lámparas de plata que había en el claustro de la Santa Capilla. Bueno, se frotaba el muñón con el aceite y una noche se le apareció la Virgen. Se echó con una pierna y media y se levantó con 2. No le hizo crecer la pierna que tenía, no. Cogió la pierna enterrada y se la pegó, la juntó con el muñón. Entonces, ya digo, aquello fue conocido en toda Europa. Entonces, el arzobispo Paulaza, que era el arzobispo de Zaragoza en aquel momento, pues inició
una labor de investigación, se citaron a 20 y tantos testigos y decidieron que sí, que aquello había sido un milagro. Total, que a raíz del milagro pasaron muchas cosas. Por ejemplo, la Virgen del Pilar se convirtió en patrona de Zaragoza y Aragón, y no solo eso, sino que se solucionó el pleito que había entre el Pilar y la SEO desde el siglo XII, sobre cuál de los dos era el templo más importante de la ciudad. La SEO era la catedral, el Pilar era el Pilar, y finalmente un papa, en 1676, dio la bula de unión, por la cual las dos serían catedrales. Zaragoza se convirtió en la primera ciudad del mundo con dos catedrales. No una catedral y una excatedral, que es lo que hay en muchos sitios. No, dos catedrales, igual de importantes las dos, con una historia autónoma, además, independiente cada una de ellas. Entonces ya digo, fue Zaragoza. ¿Qué pasa? Pues que me imagino que cuando llegase aquella noticia y de pronto el Pilar ya era catedral, debieron pensar, ay chico, aquella iglesia mudéjar se nos ha quedado, seguramente no dijeron mudéjar, la iglesia que tenemos se nos ha quedado un poquito antigua y pequeña, y la verdad habría que hacer otra cosa. Es cuando nace el proyecto del gran edificio barroco que tenemos hoy. Entonces, al principio ese proyecto era un poco menos ambicioso, tenía el mismo tamaño, pero las torres eran más pequeñas y había una cúpula, la del centro. Entonces empiezan a construirlo y unas décadas después, pues han llegado a la mitad, o sea, desde los pies, desde el coro hasta el retablo mayor, era lo que había hecho. Entonces, el proyecto inicial eran unas enormes bóvedas de cañón. Las naves eran 3 grandes bóvedas de cañón, pero claro, vieron construida la mitad, aquello les pareció muy monótono, muy aburrido, y decidieron reformar el proyecto. Y es cuando nació aquella idea que alguien llamó una sinfonía de cúpulas y torres. Hacen la segunda mitad, la de la Santa Capilla, la construyen ya con esas cúpulas, las torres de momento no, tendrían otros problemas con ellas, y tardarían mucho, hasta mitad del siglo XX en estar acabadas. En esa zona construyen una cúpula ovalada sobre la Santa Capilla y alrededor 8 de diferentes perfiles, 4 medias naranjas y 4 que llamaron platos, porque tienen un perfil más rebajado, ¿vale? Bueno, a lo que vamos. ¿Cuál será de todas esas cúpulas la primera que decían pintar? Pues hombre, lógicamente la de la Santa Capilla. ¿Pero cuál era el problema? Pues que la obra había avanzado mucho, pero mucho, y todavía no sabían cómo iba a ser la capilla. Entonces, los canónigos le pidieron al rey que les mandara un arquitecto. ¿Y a quién les mandó? Pues a Ventura Rodríguez. ¿Y quién era Ventura Rodríguez? Bueno, pues era probablemente el mejor arquitecto español de mediados del siglo XVIII. Un grande de verdad. Entonces, él había nacido en 1717, tenía 33 años cuando llegó a la obra del Pilar, y su padre era maestro de obras, diríamos. Entonces, él participaba en algunas obras en las que vieron cómo dibujaba el chaval. Entonces, concretamente, el arquitecto real, o sea, el que estaba haciendo las obras del Palacio Real, comenzando en realidad las obras del Palacio Real Nuevo, el que sustituyó al Alcázar de los Austrias después del incendio, que era Filippo Juvara, un italiano, pues lo llamó y se lo llevó como delineante a Madrid. Entonces, claro, cuando murió Juvara, que fue muy pronto, le sucedió otro italiano, Sacchetti. Entonces, él siguió trabajando como delineante para Sacchetti. Pero llegamos a 1749, entonces se plantea la obra de la capilla del Palacio Real. Y claro, Sacchetti presenta un proyecto, pero Ventura Rodríguez, que está detrás de él, en el escalafón, también. ¿Quién gana? Pues Ventura Rodríguez. Y es una obra extraordinaria. La estamos viendo aquí, ya acabada, y además ya con la decoración que hizo posteriormente, no muy posteriormente, pero bueno, unos años después, Corrado y Acuinto, que ya había llegado a Madrid. Entonces, la combinación es extraordinaria. Los dos son representantes magníficos del final del barroco. Entonces, esa misma combinación la que se va a dar en Zaragoza. Ahora llegamos a Zaragoza. Otra obra suya, estupenda, mucho más discreta y más sencilla, pero magnífica, a la última moda, pues es la iglesia de San Marcos en Madrid. Claro, Ventura Rodríguez no había viajado a Italia, no se había formado allí, pero conocía muy bien por tratados, grabados, todo tipo de cosas, lo que habían hecho en el siglo XVII Bernini y Borromini en Roma, dos grandes entre los grandes. Bueno, pues esta iglesia de San Marcos tiene mucho de Bernini y mucho de Borromini, pero vamos a empezar con Borromini. Mirad la planta, ¿veis que son varios espacios ovales uno detrás de otro? El interior es magnífico de verdad, original, sorprendente, como lo que hacía Borromini, totalmente, pero la fachada es puro Bernini. Mirad, estas dos alas, a partir de la puerta, forman un semicírculo, era una pequeña plaza, ahora la zona está un poco cambiada, pero bueno, era una pequeña plaza, y la sensación de que la iglesia te acogía y te recibía era maravillosa. Bueno, pues ahora mirad, yo creo que mi fachada preferida de Bernini, una iglesia de Roma pequeña, pero riquísima, la hizo para los jesuitas, San Andrea al Quirinale, maravillosa. Mirad la fachada, porque es un poco lo mismo que tenemos un siglo después en San Marcos de Madrid. Bernini y Borromini están aquí, absolutamente. Pero os pongo otro ejemplo, muy berninesco, podríamos decir. En la Catedral de Cuenca, a Ventura Rodríguez le encargaron el transparente. ¿Qué era eso el transparente? En realidad la idea más cercana la tenían en Toledo, en la girola de la Catedral de Toledo, donde habían abierto las bóvedas para que la luz natural entrara directamente al sagrario, y allí habían construido un altar espectacular, puro teatro barroco. Pero esa idea venía de Bernini, que era el primero que jugó con la luz natural de aquella manera. Os pongo un par de ejemplos de Bernini. Uno,
en la escala regia del Vaticano, está la escultura de Constantino. Bueno, pues Constantino, el emperador romano, en el momento en que ve una señal que viene del cielo, oye una voz que le dice, ve una cruz, y oye, con este signo vencerás. Bueno, pues la luz entra realmente, luz de verdad, física, pero el origen está oculto. Entonces, veis que en la parte de arriba, escondida, ha colocado una ventana que no vemos para que parezca una luz sobrenatural. Bernini es muy cuco con estas cosas, crea auténticos trucos maravillosos. Pero ahora mirad, el ábside de la Basílica de San Pedro, donde está la cátedra, o sea, la reliquia de la silla de Cristo. Bueno, pues fijaos el espectáculo que ha montado, otro transparente, porque la luz entra por una ventana que hay en el ábside, pero parece también sobrenatural, con esos rayos de madera dorada, esas vidrieras, el Espíritu Santo, fantástico. Bueno, pues esos trucos son los que recupera Ventura Rodríguez en el transparente de la Catedral de Cuenca. Os he puesto 3 ejemplos, pero la obra más importante de su carrera es la Santa Capilla del Pilar. De hecho, cuando lo retrató Goya, él quiso que lo hiciera con el plano de la Santa Capilla y teniendo detrás una de las columnas, que es lo que veis aquí. ¿Qué pasaba con la Santa Capilla? Bueno, pues ya lo hemos comentado, pero la cuestión es que el rey envió a Ventura Rodríguez de Zaragoza, él hizo los diseños, hizo los planos, hizo esa maqueta que conservamos, hizo 4 grabados que se dieron a conocer por muchos sitios y empieza la obra. Pero lo que decíamos, antes de hacer la obra, la construcción de la capilla, una vez planteada, hay que pintar la cúpula. La cúpula no la hace Corrado y Acuinto, la hace un discípulo suyo, ya lo hemos dicho, Antonio González Velázquez, que estaba en Roma con él, pero la combinación es parecida a la que se da a la vez en la capilla del Palacio Real. Tenemos el tardobarroco de Ventura Rodríguez y el de Corrado y Acuinto. Los dos correrán una suerte parecida, porque unos años después muere el rey, Fernando VI, viene a reinar su hermanastro, Carlos de Borbón, que estaba en Nápoles, Carlos III, se le llamó aquí, y con él vienen gustos nuevos. O sea, el gusto por la antigüedad. De hecho, él se va a traer un pintor alemán, que es Mengs, que va a acabar dominando todo el panorama. Entonces, claro, Corrado y Acuinto, cuando ve que un poco le están moviendo el suelo debajo de los pies, volverá a Nápoles y allí morirá. Y Ventura Rodríguez tendrá que dedicarse a otro tipo de cosas, porque también perderá el favor del rey. Habrá Sabatini en concreto, que el rey se trae de Nápoles, será el arquitecto que le sustituya. Entonces, ya digo, la llegada de Carlos III es un cambio de tiempo, un cambio de momento, de gusto, de todo. Entonces, la Santa Capilla del Pilar, esa combinación entre la pintura yacuintesca, podríamos decir, o sea, hecha por un discípulo de Corrado y Acuinto, y la arquitectura de Ventura Rodríguez, fantástica, pero es un poco un canto del cisne de ese periodo. A partir de ese momento empieza algo nuevo. Pero nosotros vamos a hablar sobre todo en la exposición, porque os acordáis que estamos hablando de una exposición, la estela de Corrado y Acuinto. Pues vamos a hablar sobre todo de esta magnífica Santa Capilla del Pilar y de la cúpula que hizo González Velázquez allí. Nos vemos el domingo a las 10:30. Acordaos, hasta final de septiembre, todos los domingos. Ahí estaremos.